La gente no piensa mucho en lo que cuesta estar perdido. ¿Ustedes se imaginan eso? Nosotros nos ponemos a pensar en la salvación que nos espera, la grandeza y la gloria de la salvación que nos espera. Y estamos contentos y agradecidos a Dios. Cuando nosotros estábamos en Cuba y éramos cristianos y éramos jóvenes, ahí había había persecución, había. Esa es la palabra que se puede usar, ¿verdad? Para nosotros los jóvenes de aquella época, en los años 67, 68, 69, en los años 70, era tremenda aquella persecución que nosotros teníamos que recibir. Y entonces muchas veces yo le decía a la gente, alguna vez yo le decía, mira, si vamos a suponer que tú tengas la razón, que Cristo no exista, que la salvación no exista y que el cielo no exista, y yo voy a la iglesia por gusto. Vamos a suponer que eso que tú dices sea cierto. ¿Qué me pierdo yo? ¿Qué me pierdo? Entonces, que no fumo, no me emborracho. No, si yo no me quiero emborrachar, aunque no sea cristiano. Y fumar daña los pulmones. ¿Verdad? Una vez allá en la escuela me dijo uno que dirigía, que había uno de los grandes, digo yo grande entre comillas, de los dirigentes que habían allí, que si en la iglesia no me dejaban fumar. Yo le dije, no, los médicos no me dejan fumar. Los médicos me dicen que fumar es malo, por eso es que yo no fumo, le dije a él. Y entonces, ¿qué pierdo yo si no soy, si lo que yo digo es mentira? Y lo que dice él es verdad. ¿Qué pierdo yo? Yo no pierdo nada, chicos. Prácticamente, ¿qué pierdo? Una vida de pecado, de maldad, de una mente ida por caminos que no tienen que estar. ¿Y qué pierdo yo? Y yo le decía, bueno, pero vamos a suponer ahora que tú estés equivocado y el que tenga la razón soy yo. ¿Qué pierdes tú? ¿Qué pierdes tú? ¿Tú sabes lo que es estar en el infierno toda la eternidad? ¿Qué pierdes tú si el que está equivocado eres tú? Vale la pena estar equivocado como estoy yo, ¿verdad? Si yo pierdo, no estoy nada, no perdí nada. Pero oye, si tú estás equivocado, no solamente vas a perder la gloria eterna, sino que vas a caer en un lugar de condenación. ¿Ah? Que es terrible, que es terrible. La gente no piensa lo que cuesta perderse. No saben, no se dan cuenta. Muchos sermones en estos días, ustedes oyen que hay muchos sermones se centran en temas alegres, como las bendiciones de la vida cristiana, que son innumerables. También hablamos de las bendiciones que nos esperan en el cielo, que son indescriptibles. Todos estos temas son importantes y se merecen que hablemos de ellos. Pero a veces, y sin exagerar, debemos advertir al oyente de las terribles consecuencias de perderse. No con la exageración que lo hacían en siglos pasados. Allá en el siglo XVIII, siglo XIX, los predicadores se ponían a predicar y describían en una forma explícita los sufrimientos que la gente iba a tener en el infierno. Yo no creo que eso debemos hacerlo ahora, ¿verdad? Pero sin embargo es bueno que la gente entienda que el perderse, ¿verdad? Ellos van a terminar su vida lejos de la existencia de Dios, en un lugar que se llama infierno. Es bueno que la gente lo sepa, ¿verdad? Así que no tengan miedo de decírselo. Bueno, tú no quieres ser cristiano, ya vas a pasar tu vida en un lugar que se llama infierno, ¿verdad? No ser cristiano, hay que pagar caro por eso, por no ser cristiano, ¿verdad? La historia que nosotros estudiamos en esta mañana, en Lucas capítulo 12, ¿verdad? Versículo 16 al 21, es una triste parábola de un hombre perdido espiritualmente que lo perdió todo, tanto espiritual como materialmente. Próspero, pero miserable. Rico, pero terminó su vida dándose cuenta que su visión de la vida estaba completamente equivocada. Si el que se equivoca eres tú, le decía yo, la pérdida que vas a tener es indescriptible. ¿Las parábolas qué cosas son? ¿Las parábolas son verdad son historias de verdad o son mentiras? ¿Qué cosas son las parábolas? Díganme.
Cuando dice que el Señor le contó una parábola, que la historia es la parábola es un cuento, ¿no? Sí, pero es un cuento que se basa en vidas, en hechos reales. Por ejemplo, todos ustedes pueden hacer parábolas y muchos de ustedes las hacen. Yo les voy a hacer una parábola. ¿Quieren que les invente una parábola? Vamos a inventar una parábola. Decimos, miren, el reino de los cielos es semejante a una persona que se fue a montar en el Metro Rail. Y cuando llegó a pagar, se dio cuenta que no llevaba la cartera. No tenía ni el ticket, ni tenía el pase, no tenía nada. Llegó y tuvo que quedarse afuera. ¿Verdad? O sea, ¿ustedes creen que eso no ha pasado muchas veces? ¿Ha pasado o no? Yo me imagino que eso ha pasado 1.000.000 de veces. Ha pasado cantidad de veces. Eso es una parábola. Una parábola es relatar una historia que, aunque no tenga nombre y apellido, son hechos de la vida real. Así que, aunque esta no es la historia del joven rico, nosotros sabemos que el joven rico, ¿verdad? ¿Se acuerdan del joven rico? Que llegó donde estaba Jesús y le dijo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es una historia real, porque es la historia de un hombre joven que viene donde está el Señor y le dice estas cosas. Y yo le pregunto a ustedes, las cosas más deseadas por el mundo, por el hombre, ¿qué cosas son? Una es la juventud y otra es el dinero. ¿Sí o no? Si yo le digo a ustedes, ¿cómo ustedes quisieran ser? Yo quiero ser joven y rico. Y además de eso, importante como era él. Dice que se llegó al Señor Jesús y le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, mira, joven, rico e importante, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Cuando aquel hombre se enfrentó con la realidad de la vida espiritual en Cristo y se dio cuenta que el Evangelio de Jesucristo no es el Evangelio que hablan de ahí de la prosperidad y tener dinero y millones y no sufrir nunca y siempre estar gozando y feliz. Cuando él se dio cuenta que él tenía que sacrificar parte de su vida, ¿verdad? ¿Qué hizo? Dice que se fue muy triste. ¿Por qué? Porque tenía mucha riqueza. Se fue muy triste porque tenía mucha riqueza. Las riquezas no siempre traen la felicidad. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Bueno, a todo el que le sobre dinero por ahí me lo pueden dar a mí. A todo el que le sobre, si le sobra algo me lo pueden dar a mí, que yo tampoco creo que el dinero es la felicidad, pero yo lo uso, le voy a dar buen uso. Sabemos que no, ¿verdad? Que la obtención y la posesión de los bienes materiales no es lo que garantiza la felicidad del hombre. ¿Estamos de acuerdo conmigo? Se lo digo otra vez, yo digo que la posesión de bienes materiales no garantiza la felicidad del hombre. Por ejemplo, en Cuba, cuando yo vivía en Cuba hace muchos años, casi 40 años, yo estaba allá y allá había una señora que era la mujer más infeliz del mundo. Y tú hablabas con ella y ella lo único que hablaba era de cuando yo me vaya para Estados Unidos, y cuando yo me vaya para Estados Unidos, y cuando yo me vaya para Estados Unidos. Después de muchos años le llegó la salida para los Estados Unidos, y le llegó aquí a los Estados Unidos. Después vine yo, y cuando me encontré aquí, tú sabes lo que me dijo, oye, pero este país no sirve. Aquí, oye, mira que hay que trabajar, compadre. Este país se pasa uno la vida trabajando. Yo decía, oye, la felicidad o la infelicidad no está ni en aquel país ni en este país. ¿Dónde estaba? En su corazón, y estaba en su forma de vivir y en su forma de ser. Este país no sirve, decía ella, pero allá tampoco. O sea, en ningún lugar. La lectura dice que el Señor le refiere a una parábola. Estamos diciendo que la parábola son historias que usted puede hacer o fabricar usted, pero que se basa en hechos reales, en cosas que realmente pasan en la vida. Dice que la heredad de un hombre rico había producido mucho. Ya este hombre era rico y este hombre tenía dinero. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Su alegría estaba limitada a las cosas o a la alegría terrenal. Este hombre se puso muy contento porque su heredad había producido mucho. Todo parecía que marchaba bien. Todo le parecía a él que en ese momento le marchaba bien. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Todo parecía que marchaba bien. Los triunfos en la agricultura lo habían hecho feliz. Sus inversiones estaban dando un buen resultado. Tenía motivo para alegrarse y hacía bien en alegrarse por sus bendiciones. ¿Sí o no?
Ustedes saben que nosotros los cristianos también debemos mostrar alegría cuando Dios nos bendice, debemos mostrar alegría alrededor con todo lo que están alrededor nuestro, ¿sí o no? Yo no puedo creer que haya cristianos tristes y siempre estén tristes, ¿verdad? Yo digo que no, que nosotros también debemos alegrarnos de nuestras bendiciones y mostrar alegría alrededor de todos los que nos rodean, con todos los que nos rodean, que están a nuestro lado. Mostrarnos contentos y gozosos de que Dios nos bendice. ¿Quién dice amén? No ocultes tu bendición de Dios. Dios te da algo material, gózate en las bendiciones materiales. Dios te da una bendición espiritual, gózate en las bendiciones espirituales. Gózate en el Señor. No podemos ser cristianos tristes y cristianos apesadumbrados y cristianos que siempre hay que estar empujando, que nunca se ríen. Ustedes ya se rieron hoy un poquito, ¿verdad? Ya ustedes hoy se rieron, hicieron su risa, se rieron un poquito. Bueno, el cristiano tiene que reírse, el cristiano tiene que sentirse bien, el cristiano tiene que estar alegre y el cristiano debe disfrutar de las bendiciones materiales que Dios le da. ¿Cuántos de ustedes Dios le ha dado alguna bendición material esta semana? Que levante la mano. Que levante la mano a ver. ¿Alguna bendición que Dios le da material? Que Dios le da. ¿Cuántos de ustedes desayunaron hoy por la mañana? Bueno, pues eso es una bendición material que Dios nos ha dado, ¿sabes? Lo que tiene que hacer es disfrutarla con alegría. Dios me dio algo de comer, ¿verdad? Doy gracias a Dios por los alimentos que como. Doy gracias a Dios. La alegría debemos demostrarla. Las inversiones son riesgosas, ¿verdad? ¿Cuál hubiera sido la actitud de este hombre si en vez de que su heredad hubiera dado mucho, él hubiera perdido parte de sus inversiones? ¿Cuál hubiera sido la reacción de él? Nosotros sabemos la respuesta porque sabemos la parábola y sabemos la reacción de este hombre, ¿verdad? Conociendo la historia como lo conocemos, sabemos que no hubiera tenido paz interior para soportar estas circunstancias adversas. Solo la fe en Cristo nos equipa para los tiempos difíciles. Estamos hablando de tiempos difíciles y él estaba viviendo tiempos buenos. Mi pregunta es, ¿estás tú equipado para vivir en los tiempos difíciles? ¿Estás tú equipado para vivir en los tiempos buenos? ¿Estás tú equipado para vivir en los momentos difíciles? Dice Romanos 8, 38 y 39, pero estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni el presente, ni el futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Vas tú a temer de los momentos difíciles de la vida? ¿Tienes razón tú para decir, bueno, y cuando vengan los momentos difíciles, ¿qué voy a hacer? No tenemos excusa, porque sabemos que no hay nada que nos podrá separar del amor de Cristo. Dice el versículo 17 y 18, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi fruto. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y todos mis bienes. El sorprendente y rápido incremento de sus posesiones le trajeron también problemas. Él no sabía qué iba a hacer con tanto éxito, pero él resolvió. Él dijo, el aumento de su riqueza complicaron un poco su vida, pero nunca pensó durante el proceso de resolver su problema que de alguna manera él podía hacer bendición a otras personas. Ese es el gran problema de él, ¿verdad? Tú eres bendecido por Dios, pero no te puedes convertir, lo que siempre hemos dicho, y volvemos a repetir, en el hueco negro del universo, ¿no? ¿Qué le pasa a una estrella cuando quema toda su energía nuclear? Ustedes saben que en el centro del Sol, hay energía nuclear. Ustedes saben eso, ¿no? Unas explosiones nucleares o reacciones nucleares. Esas reacciones son las que producen la luz y el calor que el Sol manda sobre nosotros, y el Sol está puesto en un lugar allí tan cerca de la Tierra, está en el lugar preciso. Si la Tierra estuviera un poquito más cerca del Sol, estuviera como Marte o Venus. Si estuviera un poquito más lejos, estuviera congelada, no hubiera vida de una manera u otra, pero Dios puso la tierra en el lugar donde tenía que ponerla para que el sol la calentara de la forma en que tenía que ponerla, y puso una atmósfera y hizo las cosas de tal manera que Dios
el creador de todas las cosas, tan inteligente y tan sabio, hizo las cosas como las tenía que hacer Dios, ¿verdad? Así fue como él lo hizo. Entonces, dice que por ejemplo, el sol o las estrellas, cuando agotan toda la energía nuclear, hay una energía nuclear, se van convirtiendo cada vez más y más y más y más en un material denso, pesado. Solamente los elementos pesados se quedan en el centro de la estrella, y entonces se caen. Entonces llega un momento en que pesa tanto los elementos ahí que colapsan, hacen y se convierte en un hueco negro. Toda la materia aquella se convierte en un hueco negro chiquito, y entonces ellos están en el universo, están ahí, y pasa lo que pasa por ahí, pasa hasta hay huecos de esos que son inmensos, que tienen millones o miles de estrellas. La densidad de su materia es más grande que miles de soles, millones de soles. ¿Usted se imagina eso? Entonces están ahí, son un hueco negro que se ve en el universo. Un hueco negro es tan denso que ni la luz escapa de él, pero todo lo que le pasa por al lado se lo come. Porque es tanta la densidad que todo lo que le pasa por al lado. Míralo aquí, este hombre se convirtió ¿qué? En un hueco negro. Todo lo que había, ¿para quién era? Para él. Todo era ¿para quién? Para mí y para mí. ¿Verdad? Para mí. Todo es para mí. Él desarrolló un plan para quedarse con todo. Él desarrolló un plan para quedarse con todo. Cuando la gente vea mis graneros, pensaba, en estos nuevos graneros voy a guardar mis bienes y allí va a estar seguro mi futuro. ¿Amén? ¿Entiendes? ¿Le gusta eso? Yo voy a guardar todos mis bienes en el banco, ¿verdad? Todo lo que tenga lo voy a guardar ahí. Yo no estoy, miren, hay que prepararse para el futuro, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es triste, por ejemplo, una persona se muere, hay que hacer una colecta porque no hay nada, entonces todo el mundo colectando para darle porque no tiene nada. No planificaron, y no son fueron gente que trabajaron y todo, pero tú tienes que planificar para el día que te mueras, que no seas una carga para tus hijos. Tú tienes que planificar para cuando dejes de trabajar. Aquí cuando tú dejes de trabajar te siguen llegando los biles. Tú te retiras y ¿qué pasa con los biles? La luz, tienes que pagarla. El agua, tienes que pagarla. El cable, la computadora, el internet, tienes que pagarlo. Tienes que pagar. Y tú sabes lo que tienes que pagar. Si tienes casa, pagas taxes y tienes seguro. Pero si no tienes casa ni apartamento, tú sabes lo que tienes que pagar, la renta. Que eso es lo que más vale. La renta, 1.200 pesos, 1.500 pesos. ¿Cómo 1.500 pesos por un cuarto y medio y un pedacito y un baño? Si lo quieres bien, si no, no hay problema, no vamos a discutir. Ya vendrá otro por ahí que me da 1.200. A lo mejor me dan 1.300. Es más, que lo voy a subir. ¿Verdad? Y así es. Usted se retira, pero todos los biles le siguen llegando. ¿Qué usted tiene que hacer usted? Mientras que usted puede y esté joven y lo pueda hacer, tiene que prepararte para el futuro. Para cuando lleguen los momentos difíciles, tú tengas cierta solvencia económica. Nosotros no somos ricos, pero debemos prepararnos para el futuro. Y se puede hacer y lo puede hacer. Eso no es malo. Lo que es malo es decir que todas las bendiciones que Dios te dé son para ti nada más. Nosotros vimos la lección del domingo pasado que la gente de Jerusalén vendía sus propiedades y la ponía a los pies de los discípulos. Y que nada decía allí, nada de ellos no decían esto es mío o aquello es mío, porque todas las cosas las tenían en común, ¿verdad? En Jerusalén. Ellos fueron capaces de decir, mi bendición es tu bendición. Mi bendición es la tuya. Porque nosotros, yo te puedo decir a ti, dice Santiago, que si tú le dices a un hermano viene aquí con necesidad, está pasando hambre, tú le dices, bueno, que Dios te bendiga. Y lo mandas hambriento a que se vaya. Dice Santiago que eso es pecado.
Eso, ¿verdad? O sea que nosotros debemos también, mi bendición, con mis bendiciones, ayudar a los demás. Este pobre hombre no se daba cuenta que todo lo que él había cosechado en su vida era perecedero. Era terrenal y era humano. Nada de lo que él poseía podía asegurarle a este hombre una salvación eterna, porque solo la fe en Jesucristo puede impedir la destrucción de tu alma. ¿Quién dice amén a eso? ¿Se lo digo otra vez? Se lo voy a volver a decir otra vez, y el que está de acuerdo conmigo dice amén junto conmigo. Yo digo, pero todo lo que este hombre había cosechado era perecedero, terrenal y humano. Nada de lo que él poseía podía asegurarle su salvación eterna, porque solamente la fe en Jesucristo puede impedir la destrucción del alma. ¿Quién dice amén conmigo? Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Toda la esperanza de este hombre, toda su esperanza estaba puesta en las cosas de este mundo. En las cosas de este mundo. Dice los versículos 19 y 20 que: y diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es, dice el versículo 21, el que hace para sí tesoros y no es rico para con, toda la esperanza de él no es rico para con Dios. Toda su esperanza estaba puesta en las cosas de este mundo, en las cosas terrenales. Se preparó de una manera tonta para su futuro. Tenía mucho dinero y estaba preparando para guardar mucho dinero. Pero como dice la canción argentina, ¿verdad? Solo lo barato se compra con dinero. Lo barato nada más. ¿Se acuerdan de esa canción que dice, pobrecito mi patrón, cree que el pobre soy yo? Yo creo que el patrón tenía razón, ¿sabes? Yo no tengo, yo estoy arrancado. Yo estoy pobre, ¿verdad? Pero el patrón se cree, él decía en la canción aquella, que pobrecito mi patrón, él cree que el pobre soy yo, porque el que confía como este hombre en el dinero y en las cosas materiales nada más, él es el pobre, él es el miserable, él es el que está perdido y él es el que necesita más que yo, ¿verdad?, de las bendiciones y de la salvación eterna. Miren, hermano, toda la esperanza de este hombre estaba puesta en las cosas de este mundo. Se preparó de una manera tonta para el futuro. Viéndose rico, estaba confiado y se dijo a sí mismo, reposa, come, bebe y disfruta de la vida. Tenía un amigo que decía, cuando yo me gane la lotería voy a coger un barco y voy a meter 500 mujeres. Bueno, 500 mujeres, para andar con 500 mujeres de esas que tú tienes que tú quieres meter en ese barco, no hay que ser millonario, chico. ¿Qué es eso? Pero la mente, yo voy a piensa en el pecado, ¿no? Ser rico es pecar, o tener dinero para hacer las cosas. Son unos pobres y son miserables. Igual que el rico, puede ser rico y ser miserable también, ¿verdad? O sea, que no tiene nada que ver con el dinero. Tu miseria espiritual tiene que ver contigo y con Jesucristo. Y lo que haces tú con Cristo, ¿verdad? Y son gente, pero son personas miserables, pobres, miserables, que lo que piensan es en el pecado. Nosotros no debemos hacer así. Este hombre, decimos que tenía la esperanza estaba puesta en las cosas de este mundo, se preparó de una manera tonta para su futuro, viéndose rico, estaba confiado y se dijo a sí mismo, reposa, come, bebe y disfruta de la vida. Su plan tenía un solo defecto, y era que no preparaba su futuro celestial. Su error era que no había preparado un futuro eterno también. Él tenía un plan, pero en el plan Dios no formaba parte, ni sus hermanos formaban parte, ni su alma formaba parte. Había planificado el comer y el beber junto con muchas diversiones y no había planificado el alimento espiritual. Había confundido la vida terrenal con la vida eterna y había confundido su cuerpo con su alma. Dijo, alma mía, disfruta. Estaba confundido completo. Por esta noche tenía que enfrentarse a todo lo que nosotros tenemos que enfrentar.
Esa noche lo tocaron. Dice, te vas a enfrentar a lo que todos tenemos que enfrentar. A uno le toca un poquito antes, a uno le toca un poquito después. Tú sabes que ayer estábamos en la reunión, Mayito estaba allí, la reunión de los jóvenes, imagínate tú, los jóvenes de los años 70 por allá, era de noche. Imagínate tú, estábamos acá, estaba lleno de viejitos, estábamos todos llenos de viejitos allí, una mano de viejitos, todo el que menos tiene 67, 68, 65, ¿qué edad tú tienes? 65, y tú 67. Esos eran los jóvenes que éramos, pero éramos jóvenes, hace mucho tiempo allí, ¿verdad? Y estábamos allí y pensábamos y nos divertíamos muchísimo y pensando en estas cosas de la vida, hermanos, ¿por qué decían, y estábamos hablando allí, por qué este grupo de gente que hace 40 años, cuando eran jóvenes, hace 30, 40 años éramos jóvenes, por qué este grupo de gente ha seguido fiel al Evangelio? Lo que decía Jeremías, perdón, lo que decía Job. Job decía que Dios me ha probado y me está probando, pero yo voy a salir puro como el oro. Job decía, el Señor me ha probado en medio. ¿Se acuerdan de Job? Mira que Job sufrió. Mira que Job sufrió. Job perdió los hijos, la mujer, la riqueza, perdió la vida casi, porque estaba enfermo, perdió la salud, mejor dicho. No perdió la vida, gracias a Dios, ni la material ni la espiritual. Pero él estaba allí en una situación en que daba pena. La mujer le decía, oye Job, cállate la boca y muérete. Muérete ya. Mira cómo está, lleno de llagas y lepras, sufriendo ahí en una... Y Job le decía, el Señor me está probando, pero yo voy a salir refinado como el oro. Amén. Y entonces estábamos hablando de la juventud esa. Allá nos probaron y nos refinaron. Las pruebas, las dificultades de la vida y la persecución fue lo que hizo que ese grupo de jóvenes se refinaran en el Evangelio. Nosotros no debemos tenerle miedo a los problemas. No debemos tenerle miedo a las pruebas, porque esas son las que nos hacen ser lo que vamos a hacer en el futuro. Cristianos fieles en el Señor. El que sufre y pasa la prueba y triunfa en la prueba, esa es una persona que él mismo tiene vida y la tiene en ese momento, y después de ese momento sigue viviendo en una vida gloriosa en Cristo. Pero tienes que aprender y tienes que luchar y tienes que soportar las pruebas. Fíjense, este hombre pasó de lo sublime ¿a qué? De la grandeza a la pobreza. Decíamos que su plan tenía un efecto y era que no había preparado su futuro terrenal. Había confundido la vida terrenal con la vida eterna y había confundido su cuerpo con su alma. Goza y disfruta. Pero esa noche tenía que enfrentar todo lo que tenemos que enfrentar. Algo que es feo y que la Biblia lo declara como nuestro último enemigo. ¿Qué cosa es? La muerte. Estábamos en la reunión de aquella noche y nosotros, que uno piensa que nunca se va a morir, ¿no? Sí, se muere la gente, pero no yo, ¿verdad? Y ellos empezaron a nombrar gente del grupo nuestro que ya no estaban. Fulano, oye, no me digas, oye, fulano. Rafael, si él hasta hablaba francés, chico, allá en Cuba. Amigo nuestro, amigo de Amelita. David, mira que... Y ahí mencionaron nombres. Mi hermano, 64 años. Empezaron a mencionar nombres en el grupo de los que ya no estaban. Y otros que están enfermos. Y ¿te acuerdas de fulano? Está allá en Cuba viviendo como casi todo el mundo en Cuba. En una miseria. Y está viviendo en un cuarto allá. Ese se apartó, ese que estaban diciendo eso se apartó del Evangelio y estaba ya perdido. Por no sé. Lo que quiero decir, hermano, es que hay una cosa, ¿verdad? Que es y que es feo.
y la Biblia lo declara como nuestro último y más tenaz enemigo, y es la muerte. La muerte. Todos, más tarde o más temprano, ahí está la muerte esperándonos, ¿de verdad? Por eso es que hay que prepararse. Cuando tú te prepares para el futuro, tienes que prepararte para este momento, porque como todos nacemos, todos vamos aquí también, todos vamos a morir un día. Y este hombre pensaba que como él era rico y tenía muchas riquezas y aquello le había dado tanto y tenía tanto trigo y tantos granos que tuvo que hacerlo, que quería hacerlo los más grande para guardar más y guardar más dinero y todo era para él y todo para él. Él no estaba pensando en la muerte. La muerte, esa noche se enfrentó a la muerte, a la sepultura y se enfrentó también al infierno. Qué triste. Qué triste. El rico necio dejó todas sus riquezas para que otros la disfrutaran. Lo que tanto trabajo le costó. ¿Y quién lo disfruta? Los hijos. Y lo más triste de eso es que las personas que ustedes lo ven, personas que se han enriquecido a base de trabajo. Yo no digo que todos los ricos son malos, no. Gente que ha trabajado y ha trabajado y ha trabajado y ha trabajado y se ha enriquecido. No gastan todo lo que hacen ahí, que lo guardan. Llega un momento en que ellos se mueren, van los hijos, ¿y qué pasa con las riquezas esas? No dura nada. No dura nada, porque es que como no te costó a ti ese trabajo que le costó a tu papá, pues es más fácil gastarlo. Entonces no te duele y se desaparece. El rico necio dejó toda su riqueza para que otros la disfrutaran. Lo que tanto trabajo le costó. Y lo más triste es que lo perdió todo, incluyendo su alma. ¿Por qué el Señor Jesús contó esta parábola? Bueno, el Señor Jesús nos está dando a nosotros, ¿verdad? Una enseñanza, ¿sí? ¿Cuál es la enseñanza que podemos sacar de esta parábola? Muchos se parecen a este hombre rico y muchos ni se hacen ricos. Hay gente pobre que ama más el dinero que rico que yo he conocido. ¿Saben eso? Gente pobre que aman más el dinero que ricos que yo he conocido. Yo casi todos los ricos que he conocido aman su dinero. Yo he conocido varios y he trabajado con varios de ellos. Y todos aman su dinero. No estoy diciendo que no aman su dinero. Y lo tienen y lo cuidan y lo persiguen. Pero yo conozco gente pobre que también hace lo mismo. No lo tienen, pero viven por su vida material. Nada más. Por el dinero y por las cosas materiales. Pero los afanes y las riquezas de este mundo ahogan la palabra de Dios en sus corazones. Y se pierden porque no invierten sus vidas en la obtención solamente de bienes materiales. Cuando tú inviertes tu vida para ganar nada más cosas materiales, te va a pasar lo que le pasó a este hombre rico. ¿Verdad? Debemos venir a Cristo y hacer tesoros, ¿dónde? ¿Dónde? En el cielo. Debemos venir a Cristo y hacernos tesoros eternos. La verdadera riqueza se atesoran en el cielo por aquellos que temen a Dios y le sirven a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es tu prioridad en esta vida? Eso es lo que el Señor nos quería decir. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Tus prioridades están en orden? ¿Lo tienes puesto en orden? ¿Qué tienes tú adelante y qué tienes atrás? Por ejemplo, miren, en mi casa es fácil. En mi casa están mis hijos, van primero. En mi casa, todos mis hijos, esos son los primeros. Esos se lo merecen todos. Después está el perro. Después estoy yo, más atrás. Y entonces Amelita se pone atrás. Ella es la que no se merece nada. No, Amelia, ven. Vamos a poner esto en orden, ven. Sal tú para acá adelante. Vamos a poner esto en orden. Vamos a poner las prioridades, vamos a ponerle aquí. Porque mis hijos, después yo, el perro, después yo, y después mi mujer. Mira, vamos a poner el perro para atrás. No, pobrecito. El perro él no piensa, él no trabaja, él no hace esto, hay que cuidarlo. Oye, compadre, pero delante de mí, bueno, así es la vida. Hay las prioridades. ¿Cómo están las prioridades de tu vida, en tu vida? ¿Qué tú pones por delante? ¿Qué tú pones por detrás? ¿Verdad? ¿Cómo es? ¿Cuál es tu prioridad? Dice Hebreos 13, 20 y 21 que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo,
Jesucristo es el gran pastor de las ovejas por la sangre de su pacto eterno. Fíjense ustedes qué cosa más grande. Fíjense cómo Cristo supo poner las cosas en perspectiva y puso las cosas en orden. ¿Tú sabes quién puso Cristo primero? No. Jesucristo te puso a ti primero y después se puso Él. Jesucristo te puso a ti primero y después se puso Él. Dijo, aquí lo importante eres tú. Y a mí que me crucifiquen. ¿Cómo? A mí que me crucifiquen. Pero ¿para salvar a quién? Para salvarte a ti. ¿Qué debes tú y cómo debes tú poner las cosas en tu vida? Dice que, hermano, dice que este Señor, que es el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, nos haga actos para toda buena obra, para que hagamos la voluntad de Dios, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él y por Jesucristo, que a Jesucristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero tú tienes que dejar precisamente que esto pase en tu vida. ¿Cuál es la prioridad de tu vida? Dice que la prioridad de tu vida debe ser que el Señor Jesucristo nos haga actos en toda buena obra. Debemos vivir un evangelio sincero, un evangelio eficaz. Y debemos vivir un evangelio en el cual yo no sea el primero de las prioridades, que yo no sea el primero que esté delante, ¿verdad? Debemos poner a Dios delante y debemos poner el cumplimiento del mandamiento de Dios, que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Mi pregunta es, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Yo voy a poner a Dios primero. ¿Quién lo va a hacer? Levanta su mano el que lo va a hacer. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Voy a cambiar mis prioridades. Ya no va a ser más yo, sino que va a ser Señor, tú, la iglesia, ¿verdad? Mi prójimo, mi familia, yo. Que el Señor los bendiga.